Lo primero que tenemos que hacer es entender que la lógica de los ciudadanos no es la misma lógica que se maneja en la política. Muchas veces no se comprende eso. Se le reclama a los políticos algún tipo de acción sobre la línea predeterminada que puede tener el comportamiento ciudadano, pero la lógica de la política obedece a otro tipo de estándares. Si bien es cierto, y eso está claramente establecido, el político tiene que buscar el bienestar de la ciudadanía y lo hace a través de las políticas públicas, la primera labor que tenemos que hacer es entender en qué tipo de sociedad nos estamos desenvolviendo. Y la sociedad hoy en día es una sociedad muy compleja. El tema de la complejidad, entendiendo complejidad como lo incierto, como el resultado de unas tecnologías de información que cambian permanentemente el escenario en el que nos desenvolvemos, una sociedad del aislamiento y de la indiferencia producida casualmente por las redes sociales. Cómo un adolescente se va a preocupar de las bambas si cuando está almorzando con su propia familia está enfocado en su WhatsApp y ni le importa lo que está hablando, lo que está en la mesa. Entonces, eso está condicionando a la sociedad hacia un mundo virtual que está haciendo daño. Y si no entendemos eso, el papel que están jugando las redes sociales con su esquema de virtualidad, pues la política cada vez va a estar más enfrentada con un entorno que no comprende y que no la comprende. Entonces, esa es una realidad que tenemos que entender. Hoy en día hay una generación en Internet, niños que pueden tener entre 3 y 12 años, que manejan todos los gadgets con bastante precisión, mejor que sus propios padres, y que están configurando un nuevo tipo de sociedad. Ese nuevo tipo de sociedad, cuando llegue a la universidad, va a exigir otro tipo de maestros. ¿Y qué tipo de maestros estamos formando hoy en día para que en 7 años se enfrenten a esos jóvenes? Esa es una cuestión que tiene que entender la política. Estamos formando todos, estamos actuando todos sobre la base de la revolución industrial cuando la juventud está yendo a otro ritmo, un ritmo virtual, un ritmo en el cual la tecnología es el centro de su afán, una juventud que está exigiendo otro tipo de cosas y que ha convertido a la política en algo mucho más cercano. En el siglo pasado, un político era un ser mitológico porque solamente uno tenía contacto con ellos en los mítines o cuando se desplazaban en un medio de transporte a visitar al pueblo. Hoy en día lo tiene muy cerca y lo puede criticar directamente gracias al Twitter o al Facebook. Y puede generar cursos de opinión que hacen que el político modifique el curso o el rumbo de su propia decisión. Entonces no podemos decir de que podemos estar al margen de ello. Y eso está configurando un nuevo tipo de sociedad que casualmente ha convertido a la política en un elemento que se tiene que adecuar permanentemente a ello. Y por otro lado, también se acostumbra a hablar de principios y valores. Y con esto quiero hacer un retroceso o recordar lo que señalaba en mi primera intervención. Los principios y valores son vacíos sin referentes. De nada vale hablar de la moral, etcétera, etcétera, si es que no hay referentes. Y uno de los grandes problemas de nuestra sociedad es que no tiene referentes, a diferencia de otros grandes momentos que hemos tenido. Sin referentes, sin gente a quien imitar, sin gente a quien admirar, la sociedad se puede convertir en inviable. Y muchas veces contribuimos a eso cuando solamente nos fijamos en la parte negativa y no resaltamos las partes positivas. Miramos el hecho anecdótico y no miramos la trayectoria. Y ahí es donde viene el papel de los medios de comunicación, que en la sociedad del espectáculo buscan el drama por encima de la reflexión, buscan la bulla por encima de la señal. Entonces, cuando no se orienta la sociedad a través de este tipo de mecanismos, la sociedad se desconcierta y empieza a hacer reclamos sin ton ni son, porque no hay una línea. Y en ese sentido no se le puede echar la culpa exclusivamente a la política. Hay culpa de la academia, porque la academia también se ha vuelto argollera. Hay culpa de los empresarios, porque se preocupan solamente de sus intereses. Hay culpa de los políticos, porque siguen pensando al país en términos industriales o premodernos. Y hay culpa, obviamente, de una sociedad que lamentablemente no entiende que tiene que encontrarse a sí misma a partir de un proceso de entender su propio rango de acción. Y eso viene por el lado de la historia. Y eventos como estos son los que casualmente nos ayudan a reflexionar en voz alta, porque se convierten en cajas de resonancia que necesita nuestra sociedad. Gracias, muy amable.